Boa noite. Boa noite. Bueno, antes de comenzar, pues, porque eu quería partilhar con vosotros, pues, gostaría de facer unha pequena oración para por este tempo en las mãos de Deus e que pueda ser o Espírito Santo a falar e non tanto eu. Entón vamos a orar e despois ya comezo, está ben? Pues, Señor, obrigado por este tiempo, Señor. Obrigado por la palabra, Señor. Obrigado por el tiempo oportuno que podemos ter cada uno de nós, Señor. Obrigado por poder estar en familia, Señor, por poder, Señor, oír tu voz, Señor. Te pedimos que nos enseñes, Dios, que nos dirillas a teu plano, a teu reino, Señor. Que nos ayudes a facer tua vontade, Señor. Señor, obrigado, Deus, por la oportunidad que nos das a cada uno, Señor Dios. Obrigado por la alabanza, Señor. Obrigado por tu Espíritu Santo, Señor Dios. Que nos puedas guiar a tu verdad, Señor, y que en esta noche nos puedas enseñar algo nuevo, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, Señor. Amén, Dios, Señor. Bueno, yo quería partillar con vosotros algo que a verdad que el pensamiento este que yo voy a falar es algo que ya tiña forte no corazón, ya faz tempo. Pero bueno, no acabé de desenvolverlo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que es algo que es para la gente que el Señor pues nos ha escollido, ¿no? Nos ha escollido para elevar o seu plano hacia adelante. Y yo pensaba que es algo muy importante porque no podemos perder estos principios, ¿no? O estas palabras que Jesús pues enseñaba a las personas, ¿no?, a la multitud, y enseñaba a los discípulos, ¿no?, que eran las personas que iban a elevar o trabajo, ¿no?, el trabajo que el Señor pues les iba a encomendar a cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a Mateo. Quería comenzar en Mateo, capítulo 5. Dos versículos que a veces los leemos, pero es algo de moita responsabilidad para los cristianos, para las personas que queremos agradar a Deus, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que de poder ser personas de benzo para la gente, de poder ser personas usadas por Deus, si descuidamos o si no damos atención, ¿no?, a las palabras que el Señor, ¿no?, nos quiere enseñar cada día, podemos perder este principio y podemos perder esta esencia do Evangelio. Y si perdemos esto, puede ser peligroso para nuestras vidas, ¿no? Y yo quería comenzar en el capítulo 5 de Mateo, leer dos versículos que dice, ¿no?, vos sois o sal da terra, ¿no? Como que Deus nos usa, Jesús utiliza nuestras vidas para ser sal en la tierra, ¿no? Y yo pensaba, ¿a qué se puede referir, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que en el lugar donde Deus nos pone a trabajar, en el lugar donde Deus nos coloca a vivir, en el lugar donde Deus usa nuestras vidas. Para mí ese es el lugar donde podemos decir la tierra, ¿no? Y dice que no somos la sal.
Y la sal es algo muy importante. ¿Por qué? Porque da sabor, porque conserva, ¿no? Porque es algo que transmite a los demás, a crear fome en los corazones de las personas. Y luego hay un peligro, que dice que si ese sabor o si esa sal se pierde, ¿sabéis lo que puede acontecer? Que nuestro testimonio, lo que nos falamos de Cristo, al final puede llegar a ser pisoteado por los hombres. Por eso yo pensaba, ¿no?, qué importante es guardar esto, ¿no? Y a veces pensamos, no, es que yo quiero ser la luz del mundo. Es verdad que Dios también nos dice que vosotros sois la luz del mundo, es verdad, pero antes de ser la luz del mundo tenemos que comenzar a ser la sal de la tierra, a estar en nuestro ambiente, a transmitir sabor a las personas, a que las personas puedan, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras vidas, las personas podamos criar en ellos fome de las cosas de Dios. Y eso es algo que no podemos perder, que debemos de tener mucha atención, ¿no? Porque de poder ser algo de benzo, ¿no?, de poder ser de benzo para otras personas, podemos llegar a ser pisoteados. No dice aquí, ¿no? Dice vos sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, ¿no? Y yo pensaba, qué importante, no podemos perder el sabor, no podemos dejar de testimoniar, de decir a las personas, de vivir con las personas conforme a lo que Cristo te ha feito por cada uno de nosotros. Porque dice que si perdemos un sabor, ¿no?, dice, ¿con qué se ha de salgar? Faz una pregunta, dice, para nada más serve, sino para ser lanzado fuera y pisoteada pelos hombres. Y yo pensaba, ¿no?, que para mí estas palabras, yo nunca siquiera había parado a pensar tan determinadamente, pero yo veo que son muy importantes y debemos de saber transmitir sal a los demás. Y a veces tiene que ver mucho con nuestro comportamiento hacia las personas, con nuestra manera de falar hacia las personas, con cosas que tienen que ver con los cristianos, ¿no? Y a veces, si no estamos atentos a eso, podemos llegar a perder esa sal. Y si la sal pierde el sabor, es muy complicado, ¿no? Y luego dice a continuación, dice, y vos sois la luz del mundo, y no se puede esconder una ciudad construida sobre un monte, ¿no? Si decimos que somos luz, si decimos que somos cristianos, la gente nos tiene que ver, pero como cristianos. Nuestra luz tiene que refletir a otras personas. La gente tiene que ver que no nos ven a nos, que ven a Cristo en nos. Y es muy importante. Yo llevo un tiempo pensando que es muy importante y no podemos, y esa es la esencia del cristianismo, esa es la esencia del evangelio, y debemos saber guardar estas cosas, ¿no? Y dice que no se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Y dice en el versículo 15, ni se acende una lámpara y se coloca debaixo de una vasilla, mas no candelabro, y así ilumina a todos los que están ¿dónde? En la casa. Si somos cristianos, la gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Y no podemos estar escondidos. Yo sé que a veces, por situaciones personales, por situaciones de la obra, podemos llegar a caer en ese error. Por eso es muy importante, ¿no?, que nuestra lámpara, nuestra vida, pueda estar siempre en alto, que la gente nos pueda ver tal como somos, pero en Cristo, ¿no?, sin querer aparentar ni sin querer mostrar
lo que no somos. Pero lo que somos en Cristo, poderlo mostrar a las personas. Y eso es lo que va a transmitir vida a la gente, eso es lo que va a transmitir el deseo de conocer a Cristo. Yo a veces me faço preguntas, ¿no? Y a veces me pregunto a mí propio, ¿no? ¿Por qué la gente no desea tanto buscar a Dios? O no quiere buscar a Dios, ¿por qué? ¿No? Y a veces me faço esa pregunta a mí propio. Si calla es que yo tampoco estoy muy transmitiendo, ¿no? lo que Dios quiere que yo transmita, ¿no? De parte de Él, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Que no podemos perder esto, porque Jesús se lo decía a personas que iban a encomendar un trabajo, un ministerio, ¿no? Y mira, vamos a Marcos, no, capítulo 9. Sobre el tema de la sal, la importancia de ser sal, dice no, Marcos 9, versículo 50, dice: «Bom é o sal, mas si tornase insípido, ¿cómo le restaurará o sabor? Tende sal en vos mesmos y vivan en paz uns con ¿qué? Con otros». Esa es una característica de la sal. Vivir en paz unos con otros, no estar en contendas, en envellas, en porque tú, porque yo, sino este mensaje, este versículo de grabarlo en el corazón, nos dice: bone o sal, mas tornase insípido, si se torna insípido, ¿cómo le restaurará el sabor? ¿No? Si comenzamos a perder la esencia de la sal, de lo que es vivir una vida cristiana, tanto con las personas que estamos acá, como los que estamos como con las personas de fuera, ¿no? ¿Cómo vamos a voltar a tener ese sabor? Por eso es muy importante lo que aquí decía, dice, «Tende sal en vos mismos y vivan en paz unos con otros». Tenemos que procurar tener este tipo de vida en nuestro corazón y mostrarlo tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Si no, no vamos a poder transmitir, ¿no? el propósito de la sal o el propósito de la luz a las personas, ¿no? Y en Lucas 14, versículo 33. Y a veces, para transmitir sal a la gente, a veces vamos a tener que renunciar nos propios a cosas para que las otras personas puedan ver qué tipo de cristianismo estamos a vivir, ¿no? Y aquí dice en el versículo 33, dice, en el capítulo 14 de Lucas, dice: «Da mesma forma, cualquier de vos que no renuncia a todo lo que ten, no puede ser meu discípulo». Y luego a seguir dice, ¿no? Dice: «Bon é o sal, mas si tornásese insípido, ¿cómo recuperarle o sabor?». Y dice en el 35, no presta para la tierra, ni para o adubo, he jogado fora. Quien tiene oídos para oír, ¿qué? Ouça. Y debemos de tener oídos para oír este tipo de mensajes, porque dice aquí que es que no presta ni para la tierra, ni para o adubo, ¿no? Dice que he jogado fora. Yo pensaba, no, yo no quiero que mi vida, después de tener valor, después de tener sabor, después de ser luz, no quiero
que mi vida sea feita a perder. No quiero que miña vida, después de unos años caminando en Cristo, que la gente ya no vea nada diferente en mí. Por eso es muy importante. Yo pensaba que es algo que no podemos descuidar, que debemos de guardarlo en nuestro corazón, ¿no? Y Jesús también decía unas palabras en João, no capítulo 8. Pero a veces estamos en un ambiente de la comunidad y si no tenemos un olhar a Cristo y un deseo de vivir como Cristo vivió, podemos perder la dirección, podemos perder el rumbo cuando Jesús nos coloca en el camino, nos coloca en el rumbo, nos ayuda, ¿no?, a poder transmitir lo que Él pide de nosotros, ¿no? Mira, en João, no capítulo 8, 2 versículos, un versículo 12, dice así: Jesús continuó a dizer a la multidão: Eu sou a luz do mundo, quien me sigue não andará en trevas, mas terá a luz de qué? De la vida. No está a falar de una luz natural, del sol, está a falar de la luz que viene de parte de Él. Por eso Él falaba y decía: yo soy la luz del mundo, pero también decía: el que me sigue. Por eso no tenemos que tener un objetivo en nuestras vidas, es seguirle a Él y que no haya nada, situaciones que nos puedan incluso afastar de Él. Debemos de guardar más que nunca, ¿no?, nuestro corazón. Debemos de tener un olhar, ya no tanto a las cosas materiales de un mundo, sino a las cosas que no vemos, pero que un día las vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Y esas son las cosas que debemos de guardar más que nunca. Y a veces, yo falo por mí, ¿no?, a veces las cosas del mundo, los ambientes del mundo nos despistan, nos afastan un poco del desear lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Por eso debemos, hay un versículo que dice, ¿no?, que sobre toda cosa guardada, guardar que o corazón, porque de Él mana la vida. Y no estamos a hablar de una vida física, estamos a hablar de la vida que viene de parte de Dios. Y es muy importante guardar eso. Yo quería ir a Efesios, capítulo 5. En los versículos. Versículo Efesios 5. Aquí fala de cosas que tenemos que desechar, que ni pensar, ni llegar a contaminarnos con ellas, ¿no? Y dice en el versículo 3, ¿no?, de Efesios 5, dice: mas a prostitución y toda sorte de impureza ou cobiza, ni ainda se nomei entre vos, como conven a los santos, ¿no? Hay cosas que ya ni deberíamos de mencionar, ni deberíamos de pensar, ¿no? Dice: como conven a las personas que quieren vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia, agradando a Dios. Estas cosas, ¿sabes? Y a veces, yo reconozco que a veces he tenido que pedir perdón a Dios, porque a veces pienso cosas que digo: Señor, ¿por qué? Por eso debemos de desear no tener este tipo de pensamientos, ¿no? Y dice en el versículo 4, dice: nem torpeza, ni conversa tola, ni chocarices, disculpad,
ni chocarices, que no conven, mas antes axoe de qué, de grasa. Y esas son las conversas que deberían de estar entre nosotros. Y a veces tenemos conversas que es que no edifican. No edifican a las personas que sí que allá nos están a huir. Por eso es muy importante, ¿no? Cómo estamos, qué tipo de vida estamos a vivir, ¿no? Tanto dentro como fuera, como fuera. Y debemos de guardar más que nunca, porque es un peligro. Porque de ser sal y de ser luz, podemos llegar a ¿qué? A no ser nada, ¿no? A la gente incluso no dar valor a la vida cristiana que durante un tiempo hemos podido estar a vivir. Por eso es muy importante guardar estas cosas, ¿no? Y dice en el versículo 5, dice, pues bien sabéis esto, ni un de vaso impuro, avarento o cualquier idólatra tem heranza no reino de Cristo y de Dios. Por eso debemos de estar muy atentos a qué tipo de vida estamos a vivir, tanto dentro de la obra como fuera de la obra, tanto en la comunidad como fuera de la comunidad, en los trabajos como fuera de los trabajos. Es algo que tiene que marcar a diferencia, porque dice, oiga lo que dice en el versículo 6, dice, ninguén vos engane con palabras vas, pues por esas cosas ven la ira de Dios sobre los fillos, la desobediencia, ¿no? Como podemos, si nos dejamos llevar, podemos llegar a entrar en un peligro, ¿no? Y es muy importante guardar estas cosas. Dice en el versículo 7, por tanto, no seáis participantes ¿con quién? Con ellos. Yo tengo que intentar cada día de mi vida saber separar lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que edifica mi vida y lo que no edifica mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a poder llegar a ser sal, a poder llegar a ser luz para el mundo. Y la gente capta, la gente sabe, ¿no? Y es muy importante. Y dice en el versículo 8, pues outrora erais, ¿no? Antes, está diciendo, antes éramos ¿qué? Trevas, mas ahora sois luz, ¿en quién? En el Señor. Entonces, es importante saber guardar esta vida que viene de parte de Cristo, que no viene de parte de más ninguém, ¿no? Y dice que en otro tiempo éramos trevas, mas ahora somos luz en el Señor. Dice, y andáis como fillos de ¿qué? La luz. Hay una diferencia. En el cristianismo tiene que haber una diferencia. Si alguien no ve la diferencia, yo personalmente me tendría que cuestionar qué tipo de cristianismo estoy a vivir, ¿no? Y debemos de, y a veces mostramos, ¿no? Mostramos en el día a día, o, ¿sabes? Mostramos que nuestro objetivo o nuestros deseos están más basados en las cosas terrenales que en las cosas celestiales, ¿no? Y debemos de estar muy atentos. Y este pensamiento veo por medio de un ejemplo que viene aquí en Mateo, en el capítulo 6, que yo comencé ya hace un tiempo a leer y no conseguía salir de este pasaje. Y después pensaba, ¿no? ¿Por qué entre medio de estos dos pequeños pasajes viene uno que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Y esto viene aquí en Mateo 6, no versículo 19. Y aquí es donde yo comencé un poco a desenvolver este pensamiento, ¿no? Dice,
Dice, en el versículo, Mateo 6, versículo 19, dice, «Now ayuntéis tesouros, ¿dónde? Na terra». Y a veces es muy fácil caer no ambiente del mundo, del el día de mañana, que va a acontecer con miña vida, 55 anos, non teño reforma, non teño, non sé, non teño cosas materiais donde me poda agarrar. E eso ás veces es máis que un avenso, pode chegar a ser máis un tropezo. Por eso debemos de ter cuidado que cuáles son nosos tesouros, ¿dónde está noso corazón? Y dice aquí, ¿no? Dice, «No ayuntéis tesoros en la terra, donde a traza y a ferrullen destroen, y donde os ladrones arromban y roban», ¿no? Las cosas materiales, es verdad que gracias a Deus nos las pone para disfrutar de ellas. Pero no tiene que ser, no podemos vivir arraigados a ellas, porque de alguna manera nos van a desorientar del verdadero objetivo, ¿no? Y dice en el versículo 20, dice, ayuntáis. En el primer versículo dice, no ayuntéis. Y aquí en el versículo 20 dice, ayuntáis, por en tesoros, ¿dónde? Los ceos. ¿No? Y ahí a veces, sinceramente, se pierde un bocadín nuestro objetivo. Estamos más pensando dónde podemos acumular, qué podemos guardar, qué podemos tener para el día de mañana, ¿no? Antiguamente se decía como un as en la manga, como no sé si se entiende, un trunfo, ¿no? Como un trunfo en la manga, ¿no? Los cristianos no podemos vivir así. Debemos de vivir una vida, confiamos en el Señor y queremos ayuntar riquezas donde el ladrón no puede robar, donde la polilla no puede destruir, ¿no? Y esas están en los ceos. Y dice en el versículo 20, dice, ayuntáis por él tesoros en los ceos, donde ni atrasa ni os ferrullen destroen, y donde los ladrones no arroban ni roban. Y dice en el 21, pues donde estivero vuestro tesoro, allí estará también o vuestro ¿qué? Corazón. Y el corazón es engañoso, es muy enganoso. Dice la palabra más que todas que las cosas. Por eso nuestros tesoros no pueden estar en las cosas terrenales. Nuestros tesoros tienen que estar en las cosas espirituales, las cosas que no vemos, pero sabemos por la palabra de Dios que están ahí. Y un día vamos a poder disfrutar de ellas, ¿no? Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, yo quiero ir a él, en Génesis, capítulo 13. Génesis 13, versículo 8. Que es cuando Abraham y Lot pues se separan, ¿no? Y la verdad que yo estuve a leer este pasaje y la verdad que eran personas que tenían bens. Dios los había abençoado a los dos. Y eran personas que caminaban juntos. Caminaban baixo la promesa que Dios le tenía dado a Abraham, caminaban juntos, estaban en una dirección
correcta, ¿no? Y en el versículo 8 dice, y dice Abraham a Lot, ora, no haya contendas entre mí y ti, y entre os meus pastores y os teus pastores, pues somos, ¿qué? Irmãos, ¿no? Tenía claro que tenía un objetivo, y él decía, mira, yo no quiero que haya contendas, yo no quiero tener contendas con un carmo, ¿no? Sino, pues el Señor nos ha abençoado, pues cada uno tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y dice que se separaron, y en el versículo 9 dice, no está toda la tierra diante de ti, no tienes hoyos para ver toda la tierra, para saber, ¿no?, lo que te ofrece el mundo y lo que no debes de pegar de un mundo. No está a saber, ¿no? Todo está aos teus ollos. Pero dice en el versículo 9, dice, no está toda la tierra diante de ti, rógote que te apartes de mí. Si escolleres la izquierda, iré para la derecha. Si la derecha, iré para la izquierda. Y dice en el versículo 10 que levantó luego los ollos y vio que la campiña do Jordán era toda ben regada, antes do Señor ter destruído Sodoma y Gomorra. Ela era como o jardín do Señor, como a terra do Egipto na direção do Soar. Então Lot escolleu para si toda a campina do Jordán e partiu para o oriente. Así se apartaran un do outro, ¿no? Lot escolleu lo que muchas veces es fácil para los hoyos, lo que es fácil, lo que no tiene nada que ver a vivir per la fe. Vivir per la fe es vivir confiando en Dios, es vivir conforme a la promesa de Dios, porque Dios le tenía dado una promesa a Abraham, ¿no? Lo podemos leer, eso está en el capítulo 12, en el versículo 1 al 4. Dios le tenía dado a Abraham una promesa, y en esa promesa Abraham caminó y andó por fe, ¿no? Y debemos de tener cuidado muchas veces, ¿no?, cuando comenzamos a caminar por lo que vemos, no tan solamente por lo que acreditamos, por la fe, ¿no? Y Lot comenzó a caminar por lo que comenzó a ¿qué? A ver. Tengo que terminar ya. Y eso era algo, ¿sabes?, que estaba en el corazón de los dos. Y debemos de guardar más que nunca, ¿no?, nuestro corazón, porque corremos peligros, ¿no? Jesús decía a los discípulos cuando oraba al Padre, no te ruego que los tires del mundo, te peso que los guardes de qué, del mal. El mundo está ahí, los deseos están ahí, la vanagloria de la vida está ahí. Ahora, nos debemos saber qué escogemos para nuestras vidas, que tú procuras para tu vida, que yo procuro para mi vida, ¿no? Y dice que estos dos hombres se separaron, pero Lot corrió un peligro. ¿Cuál fue el peligro que Lot corrió? Que fue colocando las tendas, ¿no? Fue caminando en la dirección donde su vida no iba a tener benzos, iba a tener que pérdidas. ¿Por qué? Porque llegó a Sodoma y Gomorra, y esa ciudad llegó a ser destruida, y no final llegó a perder a la mujer. Por eso a veces las decisiones son muy importantes, y debemos sobre toda cosa guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en el versículo 14
dice en el versículo 13, ora eran maus los hombres de Sodoma y grandes pecadores contra el Señor. Fíjate, até o punto donde se dirigió el corazón de Lot. Por eso debemos de tener cuidado, debemos de no perder los principios, el temor de Dios, el amor a Dios por encima de todo, el no tener dos señores en nuestras vidas. Dice que no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque aborreceremos a uno de los dos. Por eso son cosas que debemos de guardar y de tener mucho cuidado, ¿no? Y yo quería ir otra vez a Mateo, al capítulo 6. Dice así en el versículo 22, dice, a lámpada do corpo são los ollos. Se os teus ollos forem bons, todo o teu corpo terá que luz. Y la verdad que, sinceramente, llevo mucho tiempo pensando en este pasaje. Y decía, ¿sabes? La lámpara do meu corpo son los meus que ollos. Y yo pensaba, ¿qué nos está a decir la palabra? Nos está a decir que tenemos que tener cuidado cómo vemos a las personas, qué vemos de las personas, ¿no? Cómo estamos ver a la gente que está a nuestro alrededor, que incluso esas personas falan que son cristianos, que son nuestros hermanos. ¿Cómo los estamos, a ver qué hoyo estamos a tener hacia ellos, ¿no? Y dice que si o meu hoyo es bon, todo o meu corpo es bon. Y tengo que luz. Y a veces, yo reconozco que a veces no tengo un hoyo bon para las personas y debo de tener cuidado. Por eso, más que nunca, ¿no? Son palabras que a mí Dios me faló al corazón, ¿no? Y no puedo perder yo quiero ser luz, yo quiero tener luz. Yo quiero que la gente vea en mí a diferencia. Yo quiero que la gente pueda olhar para meus ollos, ¿sabes? Y puedan olhar cara a cara, ¿no? Y a veces no podemos conseguir olhar con una persona cara a cara. ¿Por qué? Porque algo no está correcto en el corazón, algo no está cierto en el corazón. Y dice que en el versículo 23 dice, si porén os teus ollos, ¿no? ¿Sabes? Nuestros ollos es muy importante. Dice, si os teus ollos foren maus, todo o teu corpo estará ¿dónde? En trevas, ¿no? Y qué triste, ¿no? Después de un tiempo que Dios nos ha tirado de las trevas a su luz admirable, ¿no? Poder perder esa luz, poder perder en nuestro corazón, en nuestra vida, ese sabor, esa sal que otras personas falan y gustaría tener lo que ese hombre tiene, o lo que esa mujer tiene, o lo que ese casal tiene, ¿no? Esa es la esencia del cristianismo y no lo podemos perder, ¿no? Y dice que si porén os teus ollos foren maus, todo o teu corpo estará en trevas. Por tanto, si a luz que en ti há son trevas, cuán grandes son esas trevas. Y esto es a veces para
para pensar en nós propios, ¿no? Que estou mostrando a la gente? Estou mostrando trevas o estoy mostrando luz, ¿no? Y tiene que ver moito con nuestras actitudes para con los demás, ¿no? La luz no sé cómo decir, la luz, cuando tú tienes luz de Cristo, eres misericordioso, eres compasivo, es una persona que no oyas a la persona mejor que a ti propio, ¿no? Es un tipo de vida totalmente diferente. Y yo quería leer aquí en Mateo, en el capítulo 20, un ejemplo. ¿Cómo podemos ser cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro corazón no es luz, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser, ¿no? Y hay aquí, en Mateo, en el capítulo 20, hay aquí un ejemplo. En el versículo 15, ¿no? Que es el ejemplo de la parábola de los trabajadores, ¿no? Cómo Dios actuó totalmente a como podría actuar un hombre, ¿no? Dice que bueno, vamos a leer mejor. Dice en el versículo 1: o reino dos Zeus es semejante a un propietario que saiu de madrugada para contratar trabajadores para su viña, ¿no? Dice que el Señor comenzó a procurar trabajadores y a contratarlos. Y dice que, y tendo ajustado con los trabajadores a un denario por día, mandó para su viña, ¿no? Los contrató y los mandó. Pero dice que más tarde fue a procurar y achó a otro, ¿sí o no? ¿No? Y los volvió a contratar. Los contrató: oye, ¿queréis trabajar para mi viña? Venga, vamos, ¿no? Y los contrató. Dice que salió otra vez y volvió a contratar a otro, ¿sí o no? ¿No? Pero aquí hay algo muy importante. Dice que después, cuando fue a pagar, ¿no? A dar o ordenado, dice que dio a todo el mundo, a todos. ¿Por qué? Por igual. A todos dio por igual. Pero hay aquí un detalle que quiero leerlo, que es en el versículo, que eso a veces nos pasa cuando tenemos un hoyo, los hoyos mal, en trevas, ¿no? Dice que comenzó a pagar, a dar lo mismo a todos, independientemente si habían llegado primeros o si habían llegado últimos. El corazón de Dios no tiene nada que ver con nuestro corazón, pero nos enseña para poder tener el corazón de Cristo, ¿no? Y dice en el versículo 15, dice en el versículo 14, dice: toma lo que es teu y retírate de aquí, ¿no? Le dice: eu quiero dar a este último tanto cuanto a ti, porque le estaban a decir: ¿por qué nos, que le vamos trabajando todo el día, y estos que llegaron más tarde, y le das o mesmo? Pues porque el hoyo de ellos estaba en trevas, no estaban a tener un hoyos de misericordia, hoyos de compasión, hoyos de dar valor a lo que Dios estaba a hacer por ellos. No ellos no estaban a hacer nada, ellos estaban a cumplir su llamado, ¿no? Y dice en el versículo 15, dice así, ¿no? Non teño o dereito de facer lo que quiser con lo que é meu.
No tiene Deus el dereito de facer lo que Él quera con lo que é seu. E nós, ás veces, si somos sinceros, no temos esta actitude. ¿Por qué a Él, que llegó más tarde, lo trata igual que a mí, que traballé todo o día? Eu non posso dizer a Deus lo que Él face con las persoas, porque Deus ha sido misericordioso conmigo. Y si ha sido misericordioso y compasivo conmigo, ¿quién soy eu para dizer por qué a outro sí y a outro no? Y aquí le da una reprensión. ¿No? Tú me vas a decir a mí, ¿no? Dice Deus, ¿no? Tú vas a ter enveja porque yo soy bon con esta gente. Y a veces nuestro corazón se va, cuando no está limpio, cuando no está en la luz de Cristo, se va para esta dirección. Y debemos de ter moito cuidado. Y yo me lembraba de la historia de José y los irmãos. Era desde el principio. Si tú lees la historia, desde el principio comenzaron a tener envejas, comenzaron a tener ciúmes, comenzaron a incluso a burlarse de él, diciendo, mira, o encantador, el que soña, ¿no? Se burlaban de él, ¿no? Y cómo él y cómo José se mantuvo en el corazón de agradar a Dios, ¿no? Y hay un final muy bonito, porque esto aconteció todo en Canaán, y era un momento donde en Canaán, si tú lees la historia, había fome. Y el lugar donde estaba José, que era Egipto, era un lugar prosperado por Dios. Había comida, había en abundancia. Y luego no final dice que lo que parecía mal, Dios lo voltó, ¿para qué? Para bien. Por eso procuramos desearíamos tener el corazón que tuvo José, ¿no? Fue tentado, se mantuvo firme, fue vendido, confió en Dios, fue maltratado, pero él estuvo en la confianza del Señor, ¿no? Y debemos de guardar estas cosas, ¿no? Y yo quería ir a Lucas, capítulo 16. Bueno, primero quería leer un versículo de Mateo 6:24, que dice: y ninguém pode servir a dois señores, porque o ha de odiar a un y amar a otro, o se dedicará a un y despreciará a otro, ¿no? Como que no podemos, nuestro corazón no puede estar dividido, ¿sabes? O amamos a Dios o amamos a las riquezas del mundo, lo que el mundo nos presenta, ¿no? Y debemos de tener cuidado, ¿no? Y dice en el versículo 24, nos dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas muchas veces tienen que ver con lo que nuestros ojos están a ver cada día, ¿no? Cada día estamos a ver, y cada día estamos a tocar, cada día estamos a oír, ¿no? Y debemos más que nunca de
de guardar estos puntos tan importantes, ¿no? Estos órganos tan importantes, ¿no? Que es el oír, cómo oímos, ¿no? El ver, cómo vemos, ¿no? Que esto va a hacer con miñas manos. Tú vas a ser fiel a Dios en las cosas pequeñinas, cosas que no se ven, ¿no? Pero Dios las ve. O sea, y eso es muy importante. Y yo quiero ir a Lucas 16, estamos ya casi a terminar. Versículo 9. Y esto es muy importante porque para mí lo que vamos a leer ahora tiene que ver con qué tipo, ¿no?, de administradores somos, ¿no? Y tiene que ver si estamos a ser fiel a Dios en las cosas pequeñinas, ¿no?, en las cosas que no se ven, pero Dios las ve. ¿Sabes? Si en esas pequeñas cosas estamos a ser fiel a Dios, Dios se va a agradar de todo eso, ¿no? Y dice así en el versículo, yo quería leer a partir del versículo 9, dice: y eu vos digo, gañáis amigos con las riquezas da injusticia, ¿no? Como que esta dice, ¿cómo voy a ganar amigos con las riquezas? Las riquezas injustas son las que el mundo mueve hoy en día. No quiere ganar amigos para el reino, quiere ganar amigos ¿para qué? Para encherse más los bolsos, ¿sí o no? ¿No? Y debemos de tener cuidado, si no estamos a ser justos en las cosas pequeñas con las personas. Dice así en el versículo 9, eu vos digo, gañáis amigos con las riquezas da injusticia, para que cuando estas vos falten, vos receban eles nas moradas eternas, ¿no? Traballar en las cosas que hay moita injusticia, pero nós, en las cosas pequeninas, podemos ser justos diante de Dios y diante de los hombres. Y esas cosas son las que nos van a ayudar a ganar a las personas para el reino de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 10, dice, quien es fiel no mínimo, también es fiel ¿en qué? En lo moito. Si yo no consigo ser fiel en cosas mínimas, en lo moito nunca voy a poder ser fiel. Y aquí nos está diciendo, ¿no?, ser fiel en lo mínimo para poder un día ser fiel ¿en qué? En lo moito. Y eso es algo muy importante y de moito valor, ¿no? Versículo 11, si nas riquezas injustas no fostes fiéis, ¿quién vos confiará las verdaderas, ¿no? Si en las cosas del día a día, las cosas del mundo, el trabajo, los negocios, si no conseguimos ser justos, ¿no?, cuando tengamos que dar cuentas, ¿qué vamos a hacer? Por eso es muy importante, ¿no?, cómo estamos a manejar, ¿no? Y dice en el versículo 12, y si no que es vosotros no fostes fieis, ¿quién vos dará lo que es voso? Y dice en el versículo 13, ninguén puede servir a dos señores, o ha de aborrecer a un y amar a otro, o ha de llegar a un y desprezar a otro. No podéis servir a Dios y a qué, y a la riqueza. No podemos tener dos amos en nuestras vidas.
porque al final vamos a amar a un y a aborrecer a otro. No podemos amar a Dios y a la riqueza, ¿no? Y en todo esto hay algo muy importante. Y yo pensaba, porque no sé si fue no domingo, partillaron de esto, y a mí eso me llegó al corazón, de que ainda, en la gracia de Dios y la misericordia de Dios, ainda estamos a tiempo de poder voltarnos a Dios, de poder pedir perdón a Dios, ¿no? De poder si en alguna parte de nuestras vidas nos hemos ensuciado, ¿no? donde hay trevas, ¿no? Que Dios nos da la oportunidad hoy de voltar a la luz, ¿no? Y a mí me llamó, costé moito, porque me llegó a mí, ¿no? Y esto está en Apocalipsis, no capítulo 2, y ya con esto terminamos, que otro día lo partillaron, y dice así, ¿no? Versículo 4, ¿no? Dice que tenía algo, ¿no? El Señor tenía algo en contra, ¿no? Y dice así, ¿y qué era lo que tenía en contra? Que tenía abandonado, que tenía dejado el primer ¿qué? Amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando tu corazón, aún en la inmadurez, primero es Dios por encima de todo. Primero es Dios. Y después sabes que Dios va a acrecentar a tu vida que lo que precisemos, ¿no? Y aquí dice, no tengo por en contra ti que dejaste o teu primer amor. Y dice en el 5, ¿no? Por eso esto es importante, dice, lémbrate, ¿no? de lembrarnos, ¿no? De dónde caíste, pero aquí hay una grasa, ¿no? Dice, lémbrate de dónde has caído, pero dice algo importante, dice, arrepéndete. Y para mí eso es una grasa. Es como Dios te está mostrando la puerta, ¿no? Y esta es la puerta, entra por ahí. Y como entro a la puerta, si ya dejé de ser un malandro, ya no le voy a dar 2 patadas a la puerta y la voy a tirar. Y te dice el Señor, pero las llaves están ahí, las llaves están en la fechadura, solo tienes que abrir la puerta, ¿no? Y el Señor dice, lémbrate de donde caíste, arrepéndete, ¿no? Y practica las primeras obras, ¿no? Son cosas muy importantes. Lémbrate, o lémbrome, ¿dónde he caído? El Señor ainda hoy nos concede o arrepentimiento, ¿no? Y poder tener eso, ¿no? Y dice en el versículo 5, que también es muy importante, dice, si no te arrependeres, a mí esto me llamaba mucho la atención, dice, si no te arrependeres, brevemente viré a ti y removeré do seu lugar o teu candeeiro, si no te que arrependeres, ¿no? Como que tu vida puede dejar de ser una luz para este mundo. Tu vida puede dejar de alumbrar a otras personas. Y aquí Dios nos está dando la clave, ¿sabes? Lémbrate de dónde has caído. Joao, lémbrate, pero ainda tienes este privilegio, esta oportunidad, arrepéndete, ¿no? Y eso es algo que yo creo que debemos de guardar, porque luego dice en el versículo 6, dice, tens por él a teu favor, ¿no? Como que el pasar de las trevas a la luz, tenemos algo a nuestro favor, y dice que odias las obras de los nicolaitas, que odiamos las obras de las trevas,
Si odiamos las obras de las trevas, temos esa oportunidad. E Deus sabe, Deus coñece noso corazón, ¿no? E dice, ten por él a teu favor que odellas las obras de los nicolaitas, aos quais eu tamén odeio, ¿no? Cuando el Señor sabe lo que tú odellas, ¿no? Y eso es importante. Y dice en el versículo 7 que ten ouvidos, ousa lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Si tenemos ouvido, debemos de oír lo que Deus nos está a falar en esta noite a cada uno de nós. E nada, pues por miña parte, obrigado por haberme escutado e que Deus nos abençoe e podemos orar e dar gracias a Deus por poder estar aquí, ¿ok?